Bueno, hermano, la semana pasada no mencioné un poquitito más, se me olvidaron unas cosas agregar un poquito más al tema de la crítica. Lo mencioné como muy poco de lo que ya el autor tenía ahí en ese capítulo. Entonces, antes de avanzar, yo quisiera cubrir un poquitito, ¿verdad? Ese temita para que estemos en guardia, ¿verdad? Contra este enemigo. Porque, hermanos, vean, nosotros podemos juzgar de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos que reconocer que lastimosamente nosotros pecamos de esa manera, pero hay quienes que continuamente practican esto, ¿verdad? Y a eso es a lo que se le llega a llamar espíritu de crítica. Espíritu de crítica. Es constantemente, siempre están buscando y encontrando faltas en todos y en todo, ¿verdad? No importa cuál sea el tema que se esté tocando, el que estén hablando, con la persona con la que estén, algo en la iglesia, ¿verdad? Siempre le van a encontrar algo malo a las cosas, ¿verdad? Algo que pasa en la iglesia, no, algo ahí que no les agrada, algo ahí que no les gusta, ¿verdad? Entonces hablan en contra de, ya sea de una persona, ya sea de algo, pero siempre están encontrando algo malo en las cosas. Entonces tienen ese deseo siempre estar criticando. No, no, es que eso no me gusta. Es que aquí lo otro, es que, ¿verdad? Y eso lleva a otro montón de pecados, insatisfacción, murmuración, tantas cosas más. Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando comenzamos a ver, creo que cierto capítulo de estos que tiene Jerry, creo que fue con el orgullo, él decía, nosotros somos dados a lastimar a los seres más cercanos, a nuestros seres más queridos, es a los que comenzamos nosotros a lastimar con esos pecados. Bueno, con la crítica pasa igual. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de una crítica constructiva, una crítica, ¿verdad?, que beneficie, que ayude, sino que estamos hablando con esa crítica que busca hacer daño, ¿verdad? Muchas veces le encontramos nosotros, y volviendo a esto de que siempre es a los seres más cercanos que nosotros buscamos hacerle daño, eh, encontramos todas las faltas en nuestras esposas. Las demás son perfectas, pero nuestra esposa, nuestra más cercana siempre es que usted no hace bien eso. Ah, pero vieras que viene quedó el arroz a la otra hermana la vez que me invitó, nos invitó a comer. Debería hacerlo así, pero ves que no es como estarle diciendo como, hágalo de esta manera, pero de bien, ¿verdad? Sino buscando herir, sino buscando dañar, ¿verdad? O lo hacemos también con nuestros niños. Nosotros por lo general es a nuestros niños a los que estamos ahí, ¿cómo no puede hacer eso? ¿Ah? Qué bárbaro, ¿verdad? Y hay una crítica para nuestros niños, pero los demás, ¿verdad? Son geniales. Y los de nosotros los dejamos mal y criticamos a nuestros hijos y así muchas cosas más, ¿verdad? Criticamos nuestra iglesia porque esto no se hace como se hace en el otro lado y comenzamos a hacer esas críticas malas. Entonces, como decía el autor, siempre se lo hacemos a los seres más queridos. El criticón hace que el otro se sienta mal, hace que el otro pueda llegarse a sentir incluso insatisfecho, ¿verdad? Fracasado, rechazado, porque está ahí constantemente con esa crítica. Miren este ejemplo de una crítica destructiva que menciona el hermano Jerry aquí. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, no creo que Jerry mienta. Así que escuchémoslo como lo que realmente es, una historia de la vida real. Escuchen lo que dice Jerry de alguien criticón. Un amigo me contó que creció en un hogar cristiano de clase media alta, donde el padre era muy criticón, especialmente de la hija de en medio. La niña creció pensando que no podía hacer nada bien. Cuando menos, eso era lo que creía al escuchar a su padre hablarle con tanta agresividad. Cuanto más él criticaba su postura, ella se encorvaba más. Cuanto más le reclamaba que no lo miraba a los ojos, más fijaba su mirada en el suelo. Uno de los resultados de su continua crítica y maltrato que justificaba el papá diciendo, es por su bien, fue que cuando cumplió en su vida fue que cumplió en su vida esa especie de profecía paterna. Ella sentía que la actitud de crítica de su padre era un rechazo y se sentía una fracasada. Cuando llegó adulta, su principal prioridad fue buscar a alguien que la aceptara. Y sus amigos, entre comillas,
entre comillas, aprendieron muy pronto a sacar ventaja de su necesidad de ser aceptada. En su lecho de muerte, el padre reconoció su pecado y con lágrimas en los ojos se arrepintió de ese espíritu de crítica que siempre tuvo hacia su hija. Pero era demasiado tarde. Ella se había convertido en una mujer promiscua y adicta a la cocaína. Ese es un ejemplo de una crítica destructiva. Y vean, lo hizo a una hija, a quien se supone que es su amada hija, su preciosa hija, que debía cuidar, proteger. Y como dice, se excusaba en él, es por su propio bien. Y constantemente crítica. Hermanos, nosotros podemos caer en esto. Constante crítica y crítica mala con el fin de hacer daño. Y podemos provocar un serio daño en una persona o un compañero de trabajo, en lo que sea que nos rodee. Pero por lo general siempre lo estamos haciendo con nuestros cercanos, con nuestros amados. Hermano, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Yo tengo ese espíritu de crítica. A todo le veo algo malo. Siempre soy el que está todo lo blanco ahí, como dicen, ¿verdad? Pero veo ese punto diminuto ahí. Y ese es el que más me encargo de estar apuntando. ¿Soy de esos? Estamos continuamente viendo ese mal de ese hermano, de esa hermana, para de una vez criticarlo. Y muchas veces, mis hermanos, miren lo que pasa. Comenzamos a hacer eso para criticar a tal o cual hermano, para ocultar sobre una fachada de crítica de que yo sí lo estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Es una fachada de que yo sí estoy haciendo bien las cosas, porque usted hizo eso mal. Pero realmente yo también lo estoy haciendo mal. Pero me escudo ahí apuntando al otro para que el otro sea el que se sienta mal de que él lo está haciendo mal, pero soy yo. Y ahí me escudo. Entonces, mis hermanos, termino ahí con ese poquito de lo que me faltó tocar, de ese espíritu de crítica. Y ahora sí, vámonos al capítulo 18 que tenemos para hoy, que es la envidia, celos y pecados similares. Voy a comenzar con la envidia. Dice Jerry, él se dio cuenta que una amiga escritora había escrito la misma cantidad de libros que él, ¿verdad? Obviamente Jerry ahí no menciona cuántos libros. Y entonces la muchacha comenzó a recibir un montón de invitaciones a conferencias, más invitaciones que él, ¿verdad? Y dice Jerry, pero si hemos escrito la misma cantidad de libros, ¿por qué a mí no me invitan tanto como a ella? Dice Jerry, yo fui tentado, aunque por muy poco tiempo, a envidiarla. La envidia, mis hermanos, es ese dolor que nosotros sentimos y que va acompañado de resentimiento por las ventajas que otra persona tiene. ¿Verdad? Oiga bien, ese dolor, resentimiento, acompañado, ¿verdad? Van ahí juntos por las ventajas que los demás tienen sobre nosotros, ¿verdad? Me gustaría tener eso que aquel tiene, ¿verdad? Y nos lleva entonces a la codicia, ¿qué más pecados? Porque yo me gustaría tener eso que él tiene, lleva a la codicia, eso va a llevar veladamente a decir, Dios, yo no estoy contento con lo que usted me está dando, no es suficiente. Usted es un mezquino. Nos duele, mis hermanos, muchas veces que aquel tenga lo que yo tanto deseo. ¿Y por qué lo tiene él? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Y entra la envidia en nuestro corazón. Jonathan Edwards dijo, la envidia es un espíritu de insatisfacción u oposición a la prosperidad o felicidad de otras personas. Métalo al ámbito de aquí porque voy a serles muy sinceros, aunque debemos estar contentos por las cosas buenas que le pasen a las personas. Hermanos, no es lo mismo que yo me contente porque a ustedes les pase algo bueno que le pase algo bueno a algún futbolista, ¿verdad? Son mis hermanos. Entonces, traigamos todo acá, a la iglesia, ¿verdad? No debe haber insatisfacción u oposición a la prosperidad o felicidad de nuestros hermanos. Supongamos que a Warner y yo estamos ahí necesitados de un trabajo, ¿verdad? Y ahí estamos, Warner y yo aplique y aplique y aplique. Warner y yo tenemos las mismas habilidades, los mismos conocimientos. Bueno, ahí variamos en ciertas cosas, ¿verdad? Y resulta que alguien llega y me dice, ¿viste? Le dieron el trabajo a Warner. Y entonces, noten esto. Ajá. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si ese ni sabe. ¿Cómo es posible que se lo dieran si Warner no conoce eso?
hay una insatisfacción, hay un dolor, hay una molestia ahí. No está contento porque al hermano le dieron el trabajo. A veces dice, ¿verdad? Prefiriéndonos antes a los demás que a uno mismo, ¿verdad? Entonces, notan ahí la envidia. No está contento. Eso es un pequeñito ejemplo. Pero por lo general, mis hermanos, es a esos cercanos a los que nosotros envidiamos. De hecho, Jerry pone un ejemplo deportivo. Yo lo voy a cambiar de béisbol a fútbol, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo esto de la envidia. John y yo estamos en un equipo de fútbol, en el mismo equipo, Academia Ibra, y ahí estamos John y yo y otros más. Yo no envidio a nadie más de los jugadores de élite. Ya están años luz de mí, ¿ok? Yo no envidio a esa gente. Pero resulta que a John le comienzan a dar más tiempo para jugar. Resulta que John comienza a hacer mejores jugadas, a hacer más goles. A mí me dejan sentado y ya no me están dejando salir a jugar porque John lo está haciendo muy bien. Sí, no puedo envidiar a los grandes de élite, pues nunca voy a estar ahí. Pero ahí en la Academia Ibra, donde estamos John y yo comienzo a envidiar a John. Yo ya no me siento contento, ya no me siento satisfecho. Comienzan a halagar a John. John, qué buena jugada, John, qué buen gol. Y John comienza a ser el que atrae las miradas. Entonces ahí comienza mi envidia. Ahí comienza mi insatisfacción, mi oposición a la prosperidad de John. Y muchas veces nosotros vamos a buscar boicotear a John. Sí, no, pues John estuvo mal, pues, ¿eh? Los demás dicen, para que se sienta mal. Una mujer que tiene bastantes hijos. Tiene bastantes hijos esa mujer, esa hermana, pero la otra no tiene hijos, entonces comienza, sí, ¿para qué tener tantos hijos en este tiempo? Si eso es una carga económica muy grande, ¿verdad? Y comienza a criticar eso, ¿para qué tener tantos hijos? Pero no está contenta, porque Dios le ha permitido, ¿verdad? A esa mujer tantos frutos de su vientre, Dios ha abierto ese vientre, ¿verdad? Esa matriz, pero no, esa persona no está contenta ni satisfecha con la prosperidad y alegría de esa otra hermana que tiene bastantes niños. Un pastor en una iglesia pequeñita no va a envidiar las megas iglesias, ¿verdad? Pero va a comenzar a envidiar, por así decirlo, a la iglesita que está a la vuelta de la esquina y que está creciendo, que está avanzando poderosamente en el Señor. Entonces, ¿verdad? Comienza a sentir ahí como esa envidia. ¿Y por qué nosotros no? ¿Verdad? Y a no sentirse alegre por lo que el otro o por lo que la otra iglesia está logrando. Entonces, la razón por la cual nosotros llegamos a sentir la envidia es porque hay tantas cosas en común que las diferencias nos llegan a molestar, ¿verdad? Hay tantas cosas en común, somos iguales, por así decirlo, pero ya el otro sobresale, tiene una diferencia sobresaliente, ¿verdad? Entonces nos molesta, porque no se quedó a mi mismo nivel. Cuando yo estaba pequeño, yo creo que el domingo pasado, de hecho, hablaba con unos hermanos y les voy a dar otro ejemplo de la envidia. A mí me molestaba que Arles tuviera más juguetes más chidos que los míos y de hecho los tenía. Me molestaba que Arles tuviera el soldadito ruso y yo no. De una bolsa, de una misma bolsa que trajeron a todos, a Arles le sale el soldado ruso y a mí no. Entonces yo tenía que hacer algo. El tráfico o el policía de tránsito que él tenía era chiva, hablaba, el mío no. Entonces yo me molestaba, yo me frustraba. Yo obviamente de niño no entendía este tipo de cosas, pero ¿por qué él sí los tiene y yo no? Y yo los quería y después les puedo contar que traté de quitar a Arles del camino para poder tener esos juguetes, ¿verdad? Pero hermanos, la envidia puede llevar a eso, o un boicot, o lo quito del camino. Y ustedes saben a quién quitaron del camino, al Señor Jesucristo. Entonces miren qué clase de pecado más terrible. La envidia, mis hermanos, es un pecado vil. Pilato, o sea, se me viene ahorita Pilato. Él dice, ¿a quién les quito? ¿A quién les doy? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Porque sabía que le tenían envidia y por eso le decía, para molestarlos a ellos. Más los molestaba que le estuvieran diciendo a Jesús, rey de los judíos, no rey de nosotros.
Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, y mire dónde viene, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Después ahí sigue homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Gálatas 5:21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ese es un poco acerca de la envidia. Entonces, ahí podemos examinarnos. Me alegro yo por las alegrías de los hermanos, ¿verdad? Estoy contento yo con esas alegrías que ellos tienen. Entonces, ahí tiene para examinarse. Ahora vamos con los celos, ¿verdad? Ese es otro pecado. Y los celos están relacionados, ¿verdad? Con lo que es la envidia, ¿verdad? A veces hasta se toman como sinónimos. Pero los celos llevan una pequeñita diferencia y es la intolerancia a la rivalidad, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, yo quiero dejar claro que hay momentos donde nosotros podemos tener celos, ¿verdad? Si alguien quiere enamorar a Naidi, no solamente celos, ¿verdad? Va a sentir celos y también otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero es válido celar algo que nosotros amamos. Dios mismo es un Dios celoso, ¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen, y ahí sigue. Pero los celos pecaminosos surgen cuando tenemos a alguien, cuando tememos, por así decirlo, que alguien se convierta en igual o mejor que nosotros, ¿verdad? Ahora, miremos ejemplos en la Biblia. Los sacerdotes, ¿verdad? Llenos de celos contra los apóstoles, ¿verdad? Porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo, dice Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Temor a la rivalidad. Ahí después el hermano ya nos va a explicar eso cuando llegue ahí. Y vamos a ver qué malos son los celos, probablemente. Los judíos celosos con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Porque la gente se reunía a oírlos. Dice Hechos 13, 44 y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Y quién puede olvidar al rey Saúl, verdad? Después de que David matara a Goliat, ¿ustedes recuerdan qué cantaban las mujeres? Saúl hirió a miles, eso está en 1 Samuel 18:7, y David a sus 10,000. ¿Y cómo se sintió Saúl? Qué dicha, sí, ya está David aquí, ya nos va a respaldar, ahora sí. Eso dijo Saúl, ¿verdad? Ahora sí tenemos un soldado más, nos va a ayudar, ¿verdad? No dijo eso. Solo denle en el reino si quieren. Estaba molesto, Saúl se enojó porque reconocieron más a David. Todo el tiempo, mis hermanos, pasan situaciones en las que alguien va a llegar a ser mejor que nosotros. Hay un montón de gente que es súper mejor que nosotros en un montón de cosas. Y, ¿verdad? Son más talentosos, súper talentosos. Y bueno, si es personas cercanas a nosotros, probablemente podemos llegar a ser tentados a celarlos, a envidiarlos. ¿Cómo nosotros entonces podemos confrontar la tentación de envidiar o sentir celos por los demás? Primero, y esto creo que lo vimos nosotros en otros capítulos que hemos visto, una confianza firme en la soberanía de Dios. Eso es base, ¿verdad? Confianza firme en la soberanía de Dios, ¿verdad? Mi hermano, el fin es reconocer que Dios ha dado talentos, habilidades y dones espirituales, ¿verdad? Dios ha bendecido a muchos hermanos con unas cosas que hacen geniales, ¿verdad? Él va a determinar en qué medida nos la va a dar, ¿verdad? Esas habilidades y cómo las vamos a usar, ¿verdad? Él es el que lo hace así. Entonces, si nosotros entendemos que es Dios el soberano que le da las habilidades a las demás personas, ¿verdad? Y sobrepasan las que nosotros tenemos, y pues es Dios. Y más en la iglesia, ¿verdad? Dice 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece,
abate y enaltece. Él hace como quiere porque Él es soberano. Entonces también en esas habilidades, en esos dones que nos da, Él nos va a pulir más en unos que en otros, ¿verdad? Segundo, todos los creyentes, mis hermanos, ¿verdad? Para pelear contra la envidia y con los celos, primero la soberanía, que Dios nos da esas habilidades, esos dones, en medida, a quien le da lo que Dios quiere, Dios es soberano, pero también el otro es que nosotros eh, somos uno en Cristo. O sea, aquí somos un cuerpo, ¿verdad? Eh, y todos somos útiles, ¿verdad? Pueden ustedes leer incluso las escrituras donde el apóstol Pablo dice, o sea, supongámoslo así, una uña es inútil en el cuerpo, ¿no? Una uña se la arranca y duele, su función tiene ahí, ¿verdad? Un pulgar, como les dije una vez, qué útil era un pulgar para los soldados. Si le arrancaban los pulgares, ¿cómo agarraban la espada para luchar? Somos un cuerpo. Entonces, si Dios dota con habilidades, como dirían afuera, cool, excelente, ¿verdad? Porque va a edificar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces, recordar, ¿verdad? Romanos, donde nosotros nos preferimos. Nosotros deseamos que entonces esté yendo bien a los que les va acá en la iglesia. Ahora, veamos el espíritu de competitividad, ¿verdad? Ese es otro pecado, ¿verdad? Igual que los anteriores, ¿verdad? Están relacionados, pero este espíritu es el deseo de ganar siempre. O ser el más importante, ser el que más llama la atención en cualquiera que sea el campo que se esté tratando. Entonces, la competitividad usted la va a ver bien temprano. ¿Y dónde vemos la competitividad nosotros? En los niños. Nosotros fuimos niños y nosotros anduvimos corriendo y diciendo cané, ¿verdad? Nosotros lo vemos hasta el día de hoy. Pero usted sabe que cuando uno pierde se enoja, ¿verdad? Porque ellos tienen ese deseo de siempre ganar. Pero mis hermanos, lastimosamente no solamente los niños tienen ese deseo de siempre ganar, de siempre que me miren a mí, de ser yo el que brille. Nosotros también. Dice Jerry, he visto a adultos que son cristianos ejemplares. Mire cómo deja de lado ahí, cómo lo marca Jerry. He visto adultos que son cristianos ejemplares que cuando el equipo de su hijo o el de ellos pierde, se enojan, ¿verdad? Porque ellos querían que el equipo de su hijo sea el que brille. Ellos querían que fuera su hijo el que brille. O, ¿verdad? En este caso, ellos querían que fuera su equipo el que ganara. Entonces se enojan. Y bueno, ya muchos vamos a estar a prueba en la Copa Calvino otra vez. Vamos a ver cómo nos va. Mis hermanos, la competitividad es un egoísmo, impío. Ahora, yo voy a dejar claro que hay que competir con competitividad sana y genuina, ¿verdad? Pero aquí queremos ver esa competitividad egoísta, esa competitividad impía, ese gano sin importar qué, ¿verdad? Que solamente estoy pensando en mí, no me importan los demás, ¿verdad? Y por eso es que es mala, por eso es que llega a ser mala, ¿verdad? Porque como les digo, si nosotros competimos, tenemos la mente de ganar. O sea, si yo voy a una competición, no es porque voy a ir a dar lo peor de mí. Yo llego a una competición, aquí estoy, voy a dar lo peor de mí no quiero ganar, ¿verdad? Pero lo voy a hacer justamente, voy a respetar las reglas que se han puesto en lo que sea que vaya yo a competir, ¿verdad? Y si pierdo, y ahí sí perdí, no pude, mis habilidades no llegaron hasta ahí, porque hay competiciones amistosas que son súper válidas. Hay deportes, mis hermanos, donde usted puede competir, juegos de mesa en los que usted puede competir, experimentos que usted puede hacer y competir, ¿verdad? Ganó el volcancito que tira la Tapsin y genial, ¿verdad? Entonces, son sanas, hay competencias que son sanas. Pero lo que estamos tratando, vuelvo y repito, es ese espíritu de competencia malo, de demostrar, yo soy el mejor aquí. ¿Ok? Entonces, dice Jerry, la pregunta que nosotros debemos hacer esto, ¿gané o ganamos? Esa es la pregunta que voy a hacer, ¿gané o ganamos? O más bien, hicimos lo mejor que pudimos, no saliéndonos de este tema de la competitividad, ¿verdad? ¿Qué me debo? ¿Gané o gané? No, perdimos. Y llega la molestia. Entonces, ¿hice lo mejor que pude? Sí, hice lo mejor que pude, traté de respetar todas las reglas en ese torneo. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Porque, hermanos, miren, tenemos que hacer lo que sea que nosotros hagamos de la mejor manera. O sea, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Saben qué? Nosotros somos bien propensos a andar haciendo las cosas solo para que nos miren. Para que nos miren.
en el trabajo, donde sea que estemos, incluso en el ámbito de iglesia, para que me miren. Evidentemente, mis hermanos, hacer lo mejor no es igual para todos, ¿verdad? Miren este ejemplo. Sí. Yo, cuestión de arreglar carros. Yo puedo ir al carro y echarle agua ahí a la tacita donde, que ni sé ni cómo se llama, para que ustedes vean. Y entonces le echo agua ahí y soco un tornillo. Eso es lo mejor que yo puedo hacer, ¿verdad? Hasta ahí llega mi habilidad. Ah, pero Richard arregla el motor. Richard arregla el motor. Y Richard se sabe los nombres de todo eso. Y eso es lo mejor que Richard lo puede hacer, ¿verdad? Pero mi mejor no es como el mejor de Rich. Mi mejor llegó hasta ahí me alcanza mi habilidad. Y a Rich el mejor de él le alcanza hasta ahí. Pero lo hacemos todo, ya sea tocar el tornillo, arreglar todo el motor, lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Lo hacemos así. Entonces, fue Dios, ahí entendemos, ¿verdad? En la competitividad, ponernos, fue Dios el que dotó de esas habilidades. Y yo entiendo, si hasta aquí llego, como ahora si Richard me enseña es otra historia, ¿verdad? Ya voy a ir aprendiendo más cosas. Pero ese es ahí mi mejor, pero mi mejor lo tengo que hacer bien. Si voy a socar ese tornillo, lo voy a hacer bien. Porque mi meta es hacerlo para el Señor. Después que aparezca Richard, diga, ya arreglé todo el motor, pero es que se le soltó el bumper porque usted socó o atornilló mal el que yo le dije que atornillara y se cayó. ¿Ven? Entonces, debemos hacerlo, aunque sea mínimo, bien para el Señor. Entonces, no busquemos, mis hermanos, en ninguna manera andar buscando ganarle a los demás, que me miren a mí, que miren que yo soy el mejor, que yo brille más. No, no, deje que el Señor se lleve la gloria y la honra en todo. Pero alguien viene y dice, David, pero yo he leído en Corintios que el apóstol Pablo dice que compitamos. Vamos a ver, digamos, ese pasaje, que la persona llegue y me dice, yo he visto que Pablo dice que hay que competir. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Competitividad impía, mala aquí, no veo. Una carrera, mis hermanos, solo uno, ¿verdad? Ganaba el premio en esta carrera que el apóstol Pablo menciona. En la vida cristiana todos alcanzamos el premio, pero el fin del apóstol Pablo es aquí decir, está tratando de decirnos a nosotros, corran esa carrera cristiana con la misma intensidad, haga todo lo posible, córrala fuertemente, como corren esos atletas. Si ustedes estudian esos pasajes, esos atletas muchas veces se despojaban hasta de la ropa para que el más mínimo peso no los detuviera o les fuera de tropiezo, por así decirlo, o de estorbo. Hasta se quitaban toda la ropa y corrían. Entonces, hermanos, todo, mis hermanos, en esta vida cristiana, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor y vivirlo intensamente para gloria del Señor. Entonces, la envidia, los celos, la competitividad son resultados de un egoísmo y lo podemos encerrar ahí en rivalidad, ¿verdad? Y para terminar, Jerry menciona un pecado sutil. Este es el último que él menciona y es el control, ¿verdad? Dice, el control es ese deseo, valga la redundancia, de controlar a los demás para obtener lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pone un ejemplo, una pareja donde la muchacha siempre quiere controlar al muchacho o viceversa, ¿verdad? Incluso, veamos, Jerry menciona un caso de un músico que se oponía siempre férreamente a las decisiones del director de música, porque él era el que quería controlarlo todo. No, no, esto hoy es el himno tal. Sí, sí, hoy vamos a tocar el himno tal, porque ese himno es a mí el que me gusta. Y el director ya tenía, ¿verdad? Los himnos que se iban a... No, es que este es. Después menciona otro ejemplo de una pareja, de un pastor. Tenía 6 meses de estar en esa iglesia y tuvo que renunciar porque había una pareja en esa iglesia que quería que todo se hiciera a la manera de ellos. El pastor no aguantó y renunció después de 6 meses. Yo no creo que Jerry esté mintiendo. Y yo cuando leía esto, a veces yo me quería poner en la cabeza, ¿realmente esto puede pasar? Y a veces, y me quería poner en la cabeza, sí, esto pasa en las iglesias de Estados Unidos, ¿verdad? Pero mis hermanos, es real.
pasa en Estados Unidos, puede pasar aquí, puede pasar donde sea. El controlador o la controladora se quiere salir con la suya y va a utilizar métodos. Por lo general, esos métodos son el enojo, las trompas, ¿verdad? Cuando no se hacen lo que dicen, ¿verdad? Entonces comienza la manipulación. Nosotros somos manipuladores. Yo recuerdo una vez que a mí un jefe, les doy un ejemplo, no me dejó pasarme de un puesto y yo me enojé. No me dio chance. También él ahí tuvo su parte de que no lo quería hacer por puro capricho. Entonces yo me enojé y yo hacía trompas. Me enojé, me quedé ahí. Entonces, hermano, yo con ese enojo, yo decía, no, yo me enojé y voy a hacer que él se sienta mal. Y cuando él se sienta mal, va a tener que venir a decirme, sí, David, mira, no fue así. Pero somos manipuladores. Hermanos, ustedes pueden buscar ejemplos de cómo nosotros buscamos manipular. La manera de que todo se haga como yo quiero. Entonces, busca hacer su voluntad del controlador y tiene esa necesidad imperiosa de estar siempre encima de los demás, ¿verdad? Y lo peor, dice Jerry, es que no se da cuenta de. Ya casi vamos terminando, hermanos. Mire, todos vivimos en esa lucha contra la carne. Celos, envidia, competitividad, rivalidad, control. Y mis hermanos, esos son pecados respetables que nosotros no vemos muchas veces, ¿verdad? Los pasamos por alto. La envidia es una insatisfacción, es un puño levantado contra el Señor diciendo lo que usted, es decirle a Dios, usted hace las cosas mal, usted le dio a Él lo que realmente a mí me pertenecía. Es horrendo, es feo, es vil. Dios, usted hace las cosas mal. O sea, ¿cómo le vamos? Qué grosero decirle eso al Señor. Entonces, y la envidia, alguien le puede decir, pues no es nada, no, es grosero contra Dios. Usted hace todo mal. Qué bárbaro, Señor. Si usted me hubiera dado eso a mí, yo estuviera feliz. Todo sería diferente. Pero Dios, usted hace las cosas mal. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja a mí tomar el control de las cosas? Va a ver cómo yo daría equitativamente a todos. ¿Ha escuchado eso? Yo daría equitativamente a todos, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Usted no es más sabio que Dios. No somos más sabios que el Señor. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, hasta en eso, nuestra mente quiere controlar lo que hace Dios y no nos damos cuenta. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a ver esas cosas, ¿verdad? Para que nos ayude a ver por medio de la Escritura, cuando la escuchamos predicada o cuando la leemos en nuestra casa, ¿verdad? Que nosotros estamos ofendiendo al Señor. O pedirle a hermanos muy cercanos de nosotros que, hermano, usted me ha visto algo ahí, ¿verdad? Hermanos, miren esto aquí, cercanos, muy cercanos a ustedes, porque puede usted llegar a decir, hermano, mire que yo ha visto algo en mí y aquel hermano, ¡pum! ¿Verdad? A veces puede ser con maldad. Entonces, cercanos que le ayuden a crecer, que le ayuden a ver lo que usted está haciendo, por así decir, mal de alguna manera, y que le ayuden a crecer en el Señor. Entonces, no vayamos por la vida albergando esos pecados, ¿verdad? De envidia, de celos, de competitividad, ¿verdad? Con arrogancia, ¿verdad? De querer verse genial, de querer verme que soy el mejor o el primero en las cosas. Y recordemos lo que dice Pedro 5.5. Primera de Pedro 5.5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes, dijo Thomas Brooks, se regocijan, oiga bien, los humildes se regocijan con los logros y gracias de otros, tal como lo hacen de los suyos propios. No hay envidia en cuanto a lo espiritual. Ven con lo que decía Jonathan Edwards con respecto a la envidia, y Thomas Brooks dice con respecto a la humildad, que son personas que se regocijan por los logros de los demás, ¿verdad? Así como se gozan por los de ellos, y dice, no hay envidia en lo absoluto y menos en cuanto a lo espiritual. Mis hermanos, hasta aquí el capítulo 18 y terminamos.